Has cambiado la contraseña de la tarjeta, vieja inútil. Las palabras de mi propio hijo cortaron el silencio de mi sala como un cuchillo afilado. Aún puedo sentir el temblor en mis manos arrugadas mientras sostenía el teléfono esa noche. Por un momento quedé paralizada, mirando las fotos familiares en la estantería, recuerdos de tiempos que parecían pertenecer a otra vida. Era la voz del niño que una vez llevé en brazos, ahora transformada en un gruñido furioso al otro lado de la línea. Quiero pagar aquí la cena. Di la contraseña antes de que haga algo contigo. Me llamo Ivone Pacheco, tengo 67 años y vivo en Curitiba, en Paraná, en un apartamento modesto en el edificio Ipanema, en el Jardín Botánico, el mismo apartamento donde crié a mis 2 hijos, donde pasé 40 años junto a mi marido hasta que él se fue y donde ahora vivo sola con mis plantas y mis libros. Fui bibliotecaria durante toda mi vida profesional. Los libros siempre han sido mis mejores amigos. Me enseñaron sobre el mundo y sobre las personas, pero ningún libro me preparó para lo que tendría que enfrentar en mi propia familia. Esa llamada ocurrió un jueves de invierno. El frío curitibano parecía aún más cortante esa noche. Mientras la ciudad se cubría con una fina neblina, yo estaba envuelta en una manta que yo misma había tejido, viendo un programa de cocina. Mi cabello canoso estaba recogido en un moño suelto y usaba las gafas de lectura colgadas en un cordón de amatistas que rara vez quitaba. Un regalo de mi difunto marido. La suave iluminación de mi sala contrastaba con la oscuridad de mi alma en ese momento. ¿Sabes esa sensación de que algo dentro de ti se rompió? Eso fue exactamente lo que sentí cuando escuché a mi hijo Juliano llamándome vieja inútil. No era la primera vez que hablaba así conmigo, pero esa noche algo cambió. Quizás fue el tono aún más agresivo. Quizás el cansancio acumulado de años de pequeños abusos que fueron creciendo silenciosamente, como malas hierbas en un jardín descuidado. Juliano estaba en el restaurante Sabor da Serra, un lugar elegante en el barrio Bat. Había llevado a su esposa Bianca y a su madre, Leonor, a una cena costosa. No era inusual. Mi hijo siempre ha tenido gustos refinados y una necesidad constante de impresionar a los demás. Lo que no tenía era suficiente dinero para mantener ese estilo de vida. Y ahí es donde entré yo en la ecuación, o mejor dicho, donde mi jubilación y mis ahorros entraron. Cuando me jubilé a los 62 años, tenía una situación financiera estable. Años de trabajo dedicado, una herencia modesta de mi marido y inversiones cautelosas me aseguraron una vejez digna. Al menos eso pensaba. Pero poco a poco, como agua que se infiltra lentamente por las grietas de una casa, Juliano fue tomando el control de mis finanzas. Al principio, eran pequeños préstamos. Mamá, estoy pasando por un momento difícil, luego te devuelvo. Después, sugerencias de que ya no estaba en condiciones de manejar mi dinero. Usted ya confundió las cuentas 2 veces. Déjame que me ocupe de esto. Se firmaron poderes, se hicieron tarjetas de crédito adicionales y cuando me di cuenta, ya no sabía cuánto tenía, cuánto debía o a dónde iba mi dinero. Esa noche algo raro sucedió. El sistema del banco detectó actividades sospechosas y bloqueó automáticamente mi tarjeta. Una bendición disfrazada de contratiempo. Juliano no pudo pagar la cuenta del caro restaurante y la máscara de hijo preocupado se cayó por completo cuando me llamó. Mientras sostenía el teléfono y escuchaba sus amenazas, miré el pequeño marco de fotos en la mesa de centro. Era una foto de él de niño con esa sonrisa de dientes de leche faltantes, sosteniendo un pez que habíamos pescado juntos. ¿Cómo llegamos a este punto? ¿En qué momento aquel niño de ojos brillantes se convirtió en este hombre que me amenazaba por teléfono? Los recuerdos pasaron como una película por mi mente. Su nacimiento, mi primogénito, como lloré de alegría al sostenerlo por primera vez. Los primeros pasos, las primeras palabras, los juegos en el parque cerca de casa, los boletines escolares orgullosamente colgados en la nevera y luego los primeros signos de que algo no estaba bien. Las pequeñas mentiras, las exigencias crecientes, la irritación constante cuando no conseguía lo que quería. Mi amiga Antonia me había advertido varias veces. Ivone, ese niño te está explotando, pero siempre defendía a mi hijo. Solo está pasando por dificultades. Decía, qué difícil es para una madre admitir que crió a alguien capaz de lastimarla. Es como una confesión de fracaso, una herida que nunca cierra del todo. Pero esa noche, con esas palabras crueles resonando en mis oídos, algo despertó dentro de mí.
Una fuerza que ni siquiera sabía que aún existía, una claridad que cortó la niebla de la negación que yo misma había creado. Fue como si una voz interior susurrara, hasta aquí y ningún paso más. Con una calma que me sorprendió, respondí, no voy a dar la contraseña, Juliano. Al otro lado de la línea, el silencio momentáneo fue seguido por una explosión aún mayor de rabia. Amenazas, insultos, chantaje emocional, el repertorio completo de un abusador acorralado. Y entonces hice algo que nunca había hecho antes. Colgué el teléfono en medio de su discurso. Mis manos temblaban, pero mi decisión estaba tomada. Mientras ponía el teléfono de vuelta en su base, noté que aún funcionaba la aplicación de grabación de llamadas que Antonia me había ayudado a instalar días antes. Por precaución, me había dicho aquel pequeño icono parpadeando en la pantalla del teléfono sería el primer paso hacia mi liberación, aunque aún no lo sabía. Entonces recordé a Cristina, mi hija que vivía en Florianópolis, tan diferente de su hermano, siempre preocupada, siempre amable, pero geográfica y emocionalmente distante de lo que sucedía aquí. Años de manipulación de Juliano la mantuvieron alejada, convencida de que yo me estaba volviendo senil, que exageraba, que necesitaba el cuidado que solo el hermano podía ofrecer. Como deseaba poder abrazarla en ese momento y decirle que todo estaba bien, que finalmente me había despertado. El reloj de la sala marcaba las 9:47 cuando terminé esa llamada. Un momento banal para la mayoría de las personas, pero que para mí representó una línea divisoria en mi vida, el antes y el después, la sumisión y la resistencia, el miedo y el coraje. Me levanté despacio, sintiendo el peso de la edad en las rodillas que ya no eran tan fuertes, y caminé hacia la ventana. La ciudad afuera continuaba su vida nocturna, indiferente al pequeño drama que se desarrollaba en el apartamento 402 del edificio Ipanema. Pasaban coches, luces parpadeaban, personas regresaban a casa sin saber que en ese preciso momento, una mujer de 67 años decidía que ya no sería más víctima. Lo que haría a continuación cambiaría para siempre la dinámica de mi familia, y tal vez pudiera inspirar a otras personas en la misma situación. Porque si hay algo que he aprendido en todos estos años como bibliotecaria, es que las historias tienen poder. Y mi historia apenas comenzaba a ser reescrita. Siempre me preguntan de dónde saqué fuerzas para enfrentar a mi propio hijo. Ustedes que me ven ahora, tal vez se estén preguntando lo mismo. ¿De qué lugar profundo dentro de mí vino esa valentía repentina? Quizás ustedes también quieran saber cómo es posible comenzar de nuevo a los 67 años, cuando el mundo parece esperar que solo te resignes y dejes pasar el tiempo. Muchos de ustedes probablemente conocen a alguien en la misma situación. Un abuelo, una tía, un vecino anciano que sufre en silencio, que tiene sus recursos drenados por familiares, que enfrenta humillaciones diarias disfrazadas de cuidado. O tal vez ustedes mismos estén viviendo algo similar, y hayan encontrado este canal por casualidad, buscando una luz, un camino, un ejemplo de que es posible decir que no. ¿De dónde son? ¿Han presenciado situaciones como la mía? Si están viéndome y se identifican con esta historia, sepan que no están solos. Hay toda una comunidad aquí en el canal, de personas que entienden lo que están pasando, que han vivido experiencias similares y han encontrado la fuerza para cambiar sus historias. Mientras miraba la noche a través de mi ventana, sabía que Juliano volvería a casa pronto, más furioso que nunca. Lo que él no sabía era que por primera vez en años, yo estaría preparada. No sería más la presa fácil que él esperaba encontrar. Las horas siguientes serían cruciales y necesitaba actuar rápidamente antes de que saliera el sol. Esa madrugada, mientras esperaba el inevitable regreso de Juliano, comencé a revivir mentalmente cómo todo había llegado a ese punto. La historia no comenzó con esa llamada agresiva, no. El camino hacia el abuso fue largo y sinuoso, casi imperceptible al principio, como un veneno lento que se infiltra en el cuerpo sin que te des cuenta de los síntomas hasta que es demasiado tarde. Todo cambió tras el fallecimiento de mi esposo Arnaldo. Durante 43 años, él fue mi compañero, mi puerto seguro. Aún recuerdo el día en que el médico nos dio el diagnóstico. Cáncer de páncreas en estado avanzado. 6 meses como máximo. Dijo con esa voz clínica y distante. Arnaldo solo duró 4. Fueron meses de hospital, de medicamentos para el dolor, de noches sin dormir y yo estuve allí, sosteniendo su mano hasta el último suspiro. El duelo fue un abismo oscuro y profundo. En los primeros meses tras su partida, apenas podía levantarme de la cama.
El apartamento, antes lleno de vida y conversaciones, se convirtió en un mausoleo de recuerdos. El silencio era ensordecedor. Mi hija Cristina vino de Florianópolis para el funeral. Se quedó 2 semanas conmigo, pero tuvo que volver a su trabajo, a su vida. La distancia geográfica siempre fue un obstáculo entre nosotras, a pesar del amor que nos unía. Fue en ese periodo vulnerable que Juliano comenzó a aparecer con más frecuencia. Al principio confieso que fue un alivio. Mi hijo, que siempre había estado tan ocupado, tan distante, ahora venía a visitarme casi a diario. Traía compras, revisaba mis medicamentos, preguntaba sobre mis consultas médicas. Estaba tan frágil que interpreté todo como una genuina reaproximación, un despertar de sentimientos filiales adormecidos. «Mamá, no estás comiendo bien», decía, mirando la nevera vacía. «Voy a empezar a hacer tus compras». Y así comenzó. Pequeños gestos aparentemente inocentes que, en retrospectiva, fueron los primeros pasos de un plan calculado. En una tarde lluviosa de domingo, alrededor de 6 meses después del fallecimiento de Arnaldo, Juliano llegó con Bianca, su esposa. Era raro que ella viniera, siempre tan ocupada con su oficina de arquitectura. Trajeron un pastel de la pastelería que me gustaba y se sentaron conmigo en la sala. Fue entonces cuando Juliano mencionó por primera vez el tema de las finanzas. «Mamá, he estado pensando, ahora estás sola. Y estas cuestiones de banco, cuentas, inversiones son complicadas. Papá siempre se encargó de eso, ¿verdad? Creo que deberías dejarme ayudarte». Era cierto que Arnaldo siempre había sido más organizado con las finanzas, pero no era como si yo fuera incapaz. Fui bibliotecaria jefe durante 2 décadas. Administré presupuestos, supervisé equipos. Aún así, en ese momento de fragilidad, la oferta parecía sensata. Al fin y al cabo, él era mi hijo. Sangre de mi sangre. ¿Qué mal podría haber? Hagamos así. Continuó con esa sonrisa que me recordaba tanto a cuando era niño. Te ayudaré a organizar todo, pero tú sigues al mando. Es solo para darte una mano en esta fase difícil. Bianca, sentada a su lado, asintió con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Doña Ivone, será mejor así. No necesita preocuparse por toda esta burocracia ahora. Una semana después, Juliano llegó con algunos papeles. Son solo algunas autorizaciones básicas para que yo pueda resolver cosas en el banco por ti sin que tengas que salir de casa. Firmé sin leer bien. Mi error, un error que pagaría caro durante los próximos años. Todo fue tan gradual. Primero Juliano sugirió consolidar mis cuentas en un solo banco, el mismo donde él tenía cuenta. Para facilitar la gestión, explicó. Luego propuso que cancelara algunas tarjetas de crédito. Muchas tarjetas son un riesgo de seguridad, mamá. Después comenzó a traer extractos bancarios ya organizados para que los viera. Está todo controlado, no te preocupes. Cuando me di cuenta de que ya no estaba recibiendo correspondencias del banco, pregunté. Cambié la dirección de entrega a mi casa, explicó Juliano. Las correspondencias se estaban acumulando aquí y tú ni las abrías. Es más seguro así. Con cada pequeño cambio había una explicación razonable, una justificación aparentemente lógica. Y yo, queriendo creer en la preocupación de mi hijo, fui cediendo terreno, 1 centímetro a la vez, hasta que un día me vi completamente rodeada, sin salida. Cerca de 1 año después de la muerte de Arnaldo, comencé a notar algunas inconsistencias. El dinero de mi jubilación parecía acabarse cada vez más rápido. Cuando cuestionaba a Juliano, siempre tenía una respuesta lista. Mamá, ¿no recuerdas? Pagamos la reparación del aire acondicionado la semana pasada. O tú misma pediste que comprara ese nuevo medicamento, el que el plan no cubre. Y así lentamente comenzó el gaslighting, esa cruel manipulación psicológica en la que te hacen dudar de tu propia cordura, de tu propia memoria. Estás olvidando las cosas, mamá. Es normal a tu edad. Esta frase se convirtió en recurrente, una espada afilada que Juliano usaba para cortar cualquier cuestionamiento mío. Fue alrededor de esta época que conocí más a fondo a Leonor, la madre de Bianca. Ella comenzó a frecuentar mi casa junto con la pareja. Al principio pensé que era solo compañía, tal vez un intento de consolarme en mi viudez. Más tarde entendí su verdadero papel.
Leonor era psicóloga retirada y usaba su conocimiento no para ayudar, sino para manipular. Yvonne, esta confusión mental que sientes es típica del duelo prolongado. Decía con esa voz suave y profesional. Necesitas confiar más en Juliano. Solo quiere lo mejor para ti. Cuando cumplí 65 años, las cosas empeoraron significativamente. Juliano apareció con un abogado, un hombre de mirada fría que apenas me dirigió la palabra. Trajeron más papeles para que firmara. Es solo una actualización de los poderes, mamá. No es nada. Esta vez intenté leer, pero Juliano se impacientó. Mamá, el doctor tiene otros compromisos. No podemos quedarnos toda la tarde en esto. Firmé presionada y confundida. Solo descubriría meses después que entre esos documentos había una autorización para la venta de un pequeño terreno que Arnaldo y yo habíamos comprado como inversión para nuestra vejez. Cuando cuestioné sobre el dinero de la venta, Juliano reaccionó con indignación. Pero mamá, hablamos de esto. Aceptaste que necesitábamos el dinero para reformar el baño aquí, ¿verdad? Para instalar las barras de seguridad. El baño nunca fue reformado. Las barras de seguridad nunca se instalaron. ¿Y el dinero? Bueno, el dinero desapareció como humo. Fue en ese momento que comencé a notar un patrón. Siempre que cuestionaba algo relacionado con las finanzas, recibía una visita conjunta. Juliano, Bianca y Leonor. Era como si tuvieran un pacto silencioso. Juliano hablaba. Bianca confirmaba todo con gestos de cabeza y Leonor daba el veredicto psicológico. Yvonne, esta confusión tuya es preocupante. Tal vez deberíamos programar una consulta con un neurólogo. La amenaza velada era clara. Sigue cuestionando y sugeriremos que estás senil. Vamos a cuestionar tu capacidad mental. ¿Y quién te creería a ti contra nosotros tres? Lentamente fui aislándome. Viejos amigos llamaban, invitaban a almuerzos, al cine, pero Juliano siempre tenía una excusa. Mamá, ¿no estás bien para salir hoy, o ya he programado médico para ti a esa hora? Poco a poco las invitaciones fueron disminuyendo, las llamadas espaciándose, hasta que me vi sola, atrapada en una jaula invisible. Mi única conexión con el mundo exterior se convirtió en Antonia, mi amiga de décadas. Ella vivía en el mismo edificio, 3 pisos arriba, y comenzó a notar mi aislamiento gradual. Una tarde en que Juliano había salido rápidamente a resolver un problema en el banco, ella tocó mi puerta. Yvonne, ¿qué está pasando contigo? Hace meses que no te veo en la reunión del club de lectura. Sus ojos perspicaces me examinaron de arriba a abajo. Noté que había perdido peso, que mi ropa estaba más suelta, que mi cabello, siempre tan bien cuidado, no había sido cortado en meses. Fue la primera vez que lloré desde la muerte de Arnaldo. Las lágrimas vinieron como una tormenta de verano, repentinas, intensas, purificadoras. Le conté todo a Antonia. Los documentos, las cuentas, las manipulaciones, el dinero que desaparecía, las acusaciones de confusión mental. Ella escuchó en silencio, sosteniendo mis manos arrugadas en las suyas, igualmente marcadas por el tiempo. 4. Lo que describes tiene un nombre, abuso patrimonial contra ancianos. Y por lo que veo, también hay abuso psicológico involucrado. Antonia, ¿siempre tan directa? No suavizó la verdad y lo peor es que viene de tu propio hijo. Escuchar esas palabras fue como recibir una bofetada en la cara. Una parte de mí quería negar, defender a Juliano, encontrar excusas para su comportamiento. Después de todo, ¿qué madre quiere admitir que crió a un monstruo? ¿Qué madre quiere aceptar que el bebé que amamantó, el niño que le enseñó a andar en bicicleta, ahora la estaba explorando sistemáticamente? ¿Qué puedo hacer?, pregunté sintiéndome derrotada. La sensación de impotencia era abrumadora. Antonia, con su experiencia como enfermera jubilada, había visto casos similares a lo largo de su carrera. Primero, necesitamos documentar todo. Cada conversación, cada extracto bancario que consigas, cada documento que él te hizo firmar. Y segundo, necesitas retomar el control de tus comunicaciones. Así fue como, escondida de Juliano, consiguió un celular prepago básico, que mantenía oculto dentro de la funda de un libro grueso en la estantería, Guerra y Paz de Tolstói, un libro que estaba segura de que mi hijo jamás tomaría para leer.
Antonia también me ayudó a instalar una aplicación de grabación de llamadas en el teléfono fijo del apartamento, ese mismo que captaría meses después la fatídica llamada del restaurante. La sensación de hacer algo, de actuar, en lugar de solo reaccionar, trajo un nuevo ánimo a mi vida. Comencé a prestar más atención, a documentar cada conversación en un pequeño cuaderno que mantenía escondido dentro de la funda de la almohada. Cada retiro sospechoso de la cuenta, cada comentario despectivo, cada mentira que lograba detectar, todo iba a ese cuaderno, mi pequeña arca de evidencias. Mientras tanto, Juliano continuaba su juego de manipulación. Los gastos inexplicables aumentaban. Descubrí por casualidad que había hecho una tarjeta adicional de mi cuenta y la usaba libremente. Cuando se le preguntaba, la respuesta siempre era la misma. «¿Es para tus gastos, mamá? ¿Recuerdas que me pediste que comprara tus medicamentos?» En una visita particularmente tensa, alrededor de 2 meses antes de la llamada del restaurante, noté un reloj nuevo en la muñeca de Juliano, un modelo caro que sabía que no podría comprar con su salario. Bianca también apareció con bolsos de marca que no coincidían con la supuesta crisis financiera que la pareja decía estar enfrentando. Fue entonces cuando entendí que no era solo una cuestión de control, era un robo descarado. Estaban usando mi dinero, fruto de décadas de trabajo honesto, para mantener un estilo de vida lujoso que no podían costear. Comencé a preguntarme si Cristina, mi hija distante, tenía alguna idea de lo que estaba sucediendo. En las raras ocasiones en que logramos hablar por teléfono, siempre cuando Juliano no estaba cerca, parecía creer en la versión de su hermano de que yo me estaba volviendo confusa, olvidadiza. «Mamá, Juliano me contó que olvidaste la estufa encendida el otro día». Ella dijo en una de esas conversaciones, «Estoy preocupada. Tal vez sería mejor que fueras a vivir con él o contrataras a una cuidadora». Lo más doloroso era darme cuenta de que mi propia hija estaba siendo manipulada en mi contra. Juliano había tejido su red de mentiras tan hábilmente que incluso Cristina, siempre tan perspicaz, había caído en ella. La distancia física facilitaba la manipulación. No podía ver con sus propios ojos lo que estaba sucediendo. Dependía solo de los relatos de su hermano. Pasaron los meses y yo seguía recolectando evidencias, grabando conversaciones, anotando discrepancias. Antonia fue crucial en este proceso, ayudándome a mantener la cordura, reforzando que no estaba confundida, no estaba imaginando cosas. El abuso era real. 2 semanas antes de la llamada del restaurante, ocurrió algo que encendió una alerta roja en la mente de Antonia. Durante una visita, Juliano perdió la paciencia cuando pregunté sobre un gran retiro que había aparecido en el extracto bancario que logré obtener escondida. «Mamá, deja esa paranoia. Te estás volviendo loca». Golpeó la mesa con fuerza, haciendo temblar los portarretratos. Sus ojos tenían un brillo aterrador, algo que nunca había visto antes. Por un momento, temí que pudiera agredirme físicamente. Bianca, que estaba presente, no hizo nada para calmarlo. Al contrario, parecía molesta conmigo por provocar a Juliano. «Doña Ivone, necesita confiar más en su hijo. Solo quiere lo mejor para usted». Después de que se fueron, llamé a Antonia temblando. Ella vino de inmediato a mi apartamento. «Ivone, esto ha sobrepasado todos los límites. Necesitamos actuar ahora antes de que las cosas empeoren». Fue ella quien sugirió que me pusiera en contacto con el sargento Clayton Barros, un viejo amigo que ahora trabajaba en la comisaría de protección a los ancianos. «No necesita hacer una denuncia formal aún si no se siente preparada, pero él puede orientarla sobre los próximos pasos». Dudé. A pesar de todo, la idea de denunciar a mi propio hijo me causaba un dolor profundo. ¿Qué madre hace eso? ¿Qué madre entrega a su hijo a la policía? El conflicto interno era desgarrador. Parte de mí aún esperaba una redención, un momento de arrepentimiento, una disculpa sincera que nunca llegó. Al final, no llamé a Clayton ese día. Ese fue otro error que me costaría caro. Si hubiera actuado antes, tal vez habría evitado lo que sucedió en el restaurante. Tal vez me habría ahorrado escuchar esas crueles palabras, vieja e inútil. A la mañana siguiente, la llamada del restaurante con las palabras de Juliano aún resonando en mi mente, finalmente tomé valor, tomé el celular escondido y llamé al número que Antonia me había dado. La voz grave de Clayton al otro lado de la línea trajo un extraño consuelo. «Doña Ivone, ¿cuánto tiempo?
¿Cómo puedo ayudarla? Al escuchar mi relato, el tono amistoso de Clayton cambió a algo más profesional, más serio. Yvonne, lo que estás describiendo son crímenes graves. Necesitamos actuar rápidamente. Y así, aquella fría mañana en Curitiba, comencé a tejer la red que capturaría a mi propio hijo. Una red hecha de verdades dolorosas, evidencias cuidadosamente recolectadas y, sobre todo, de la determinación de una mujer que a los 67 años decidió que no sería más víctima. Cuando colgué el teléfono, miré de nuevo la foto de Juliano de niño en la estantería. El niño sonriente con el pez en las manos ahora parecía un extraño, alguien que ya no reconocía en el hombre que se había convertido. El duelo por ese hijo perdido, no por la muerte sino por la avaricia y la crueldad, era un nuevo tipo de dolor que tendría que aprender a cargar. El reloj marcaba las 8:30 de la mañana. Clayton vendría a mi apartamento a las 10 horas, junto con el Dr. Paulo Ribeiro, el abogado especializado en derechos de los ancianos que él había recomendado. Teníamos pocas horas para preparar todo antes de que Juliano apareciera, furioso por no haber podido pagar la cuenta del restaurante la noche anterior. Mientras esperaba, organicé todos los documentos que había recolectado en secreto durante los últimos meses, las notas en el cuaderno escondido, los extractos bancarios que mostraban retiros no autorizados, las grabaciones de conversaciones en las que Juliano me manipulaba e insultaba. Cada pieza de evidencia era un clavo en el ataúd de la relación que un día tuvimos. El plan que comenzaba a formarse en mi mente no era sobre venganza, era sobre justicia, sobre reclamar mi vida, mi dignidad y mi derecho a envejecer en paz. Y si para eso tuviera que enfrentar a mi propio hijo, entonces que así sea. A las 10 en punto sonó el timbre de mi apartamento. Por el ojo de la cerradura, reconocí de inmediato la figura robusta del sargento Clayton Barros. Cabello canoso bien cuidado, postura erguida que delataba sus años en la policía y esos ojos atentos que parecían ver más allá de las apariencias. A su lado estaba un hombre más delgado, con traje oscuro y un maletín de cuero. Dr. Paulo Ribeiro, supongo. Abrí la puerta con el corazón latiendo fuerte. Era como si al dejarlos entrar, cruzara definitivamente una línea sin retorno. Yvonne, Clayton me abrazó con cariño. Ese abrazo de viejo amigo que trae consuelo inmediato. Este es el Dr. Paulo Ribeiro, el abogado que mencioné. El hombre extendió la mano con firmeza. Señora Pacheco, un placer conocerla. A pesar de las circunstancias, Antonia ya estaba allí conmigo, habiendo llegado más temprano para darme apoyo moral. Ofrecí café a todos, ese ritual brasileño que siempre precede a las conversaciones serias. Mientras servía las tazas con manos ligeramente temblorosas, intentaba organizar mentalmente todo lo que necesitaba contar. 4. Comenzó Clayton después del primer sorbo. Quiero que sepas que lo que estás enfrentando es más común de lo que imaginas. Desafortunadamente vemos casos como el tuyo casi a diario en la comisaría de ancianos. Dr. Paulo asintió colocando su taza en la mesa de centro. El abuso patrimonial contra ancianos es una de las formas más subnotificadas de violencia doméstica. Las víctimas rara vez denuncian por vergüenza o miedo o por amor, añadí en voz baja, sintiendo el peso de esa palabra. Exactamente, confirmó el abogado. El vínculo emocional lo hace todo más complejo. Pasé la siguiente hora relatando en detalle todo lo que había sucedido en los últimos años. Mostré el cuaderno de notas, los extractos bancarios que logré esconder y finalmente, reproduje la grabación de la llamada de la noche anterior. Aquellas palabras duras que habían sido la gota que colmó el vaso. Clayton escuchó la grabación con el ceño fruncido mientras el Dr. Paulo tomaba notas rápidas en un pequeño bloc. Cuando la voz de Juliano, llamándome vieja inútil, resonó en la sala, vi a Antonia apretar los labios en una línea fina de indignación. Eso es evidencia clara de abuso psicológico, dijo el Dr. Paulo, cerrando su blog. Combinado con la documentación financiera que has recolectado, tenemos base para una denuncia formal. Clayton se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. Yvonne, necesitamos hablar sobre los próximos pasos. Juliano seguramente vendrá aquí hoy, probablemente furioso por no haber podido pagar la cuenta del restaurante. Un escalofrío recorrió mi espalda. Conocía bien el temperamento explosivo de mi hijo. ¿Qué debo hacer? Primero vamos a instalar cámaras discretas aquí en el apartamento, explicó Clayton. Necesitamos documentar cualquier interacción futura.
El doctor Paulo complementó, y prepararemos medidas judiciales para revertir las autorizaciones y proteger tu patrimonio. Pero eso lleva tiempo. Por ahora, lo importante es tu seguridad física. Seguridad física. Nunca pensé que llegaría al punto de temer por mi integridad física con mi propio hijo. ¿Cómo llegamos a este punto? La misma pregunta resonaba en mi mente como un disco rayado. Mientras discutíamos los detalles del plan, Antonia, siempre práctica, preparó más café. El aroma reconfortante llenaba el apartamento contrastando con la gravedad de la conversación. ¿Y si él llega antes de que instalemos las cámaras?, pregunté con la ansiedad evidente en mi voz. Voy a dejar un policía de civil en el vestíbulo del edificio, respondió Clayton. Cualquier problema, solo llama a este número. Me entregó una tarjeta con un número de celular anotado a mano en el reverso. Cuando se preparaban para irse, prometí enviar un mensaje tan pronto como Juliano apareciera. Antonia decidió quedarse conmigo. Ni que sea para asustar a ese chico con mi cara de pocos amigos, dijo, sacándome una sonrisa débil. La espera fue angustiante. Cada ruido en el pasillo, cada ascensor que paraba en el piso me hacía saltar. Para ocupar la mente hice el almuerzo. Una sopa de verduras simple que apenas pude comer. Antonia insistió en que me alimentara con esa autoridad cariñosa de enfermera retirada. Fue solo a las 3 de la tarde que mi celular sonó. Era Juliano. Estoy yendo para allá, dijo secamente sin saludos. Necesitamos hablar sobre anoche. Estaré esperando, respondí con una calma que no sentía. Tan pronto como colgué, envié un mensaje a Clayton, como habíamos acordado. En 15 minutos un técnico llegó discretamente para instalar cámaras miniaturizadas en puntos estratégicos de la sala. Pequeñas, casi imperceptibles. Esos ojos electrónicos serían mis testigos silenciosos. Antonia apretó mi mano. ¿Quieres que me quede aquí cuando él llegue? Pensé por un momento. Quizás sería mejor enfrentarlo sola. Si Antonia estaba presente, Juliano podría contenerse. No mostraría su verdadero rostro. No, amiga, es mejor que te vayas, pero quédate en tu apartamento, por favor. A las 4 en punto sonó el timbre. Respiré hondo 3 veces, como Antonia me había enseñado para controlar la ansiedad. Abrí la puerta. Juliano entró como una tormenta sin esperar invitación. Llevaba la misma ropa de la noche anterior, señal de que probablemente no había vuelto a casa. Sus ojos estaban inyectados, la barba sin hacer, un olor a alcohol emanaba de él. ¿Qué payasada fue esa anoche?, disparó, lanzando las llaves sobre el aparador con fuerza innecesaria. Mantuve la voz calma, aunque mi corazón latía acelerado. ¿Qué payasada, Juliano? No te hagas el desentendido. Caminaba de un lado a otro de la sala como un animal enjaulado. ¿Por qué bloqueaste la tarjeta? No bloqueé nada. El banco debe haber detectado alguna actividad sospechosa. Se rió. Un sonido sin humor. Actividad sospechosa. El único problema es que no confías en tu propio hijo. Me senté en el sofá, tratando de parecer más calma de lo que realmente estaba. Sabía que cada palabra estaba siendo grabada. ¿Por qué necesitabas mi tarjeta para pagar la cena? Tienes tu propio dinero, ¿no? La pregunta directa pareció tomarlo por sorpresa. Por un momento dudó. Entonces la máscara cayó completamente. ¿Mi dinero? ¿Crees que gano lo suficiente para mantener la vida que llevamos? Alguien necesita cuidarte y eso cuesta, ¿sabías? Cuidar de mí. Repetí sintiendo la indignación crecer. ¿Eso es lo que llamas cuidar, insultarme, amenazarme, gastar mi dinero en restaurantes caros? Juliano se acercó inclinándose sobre mí de manera intimidante. No entiendes nada de finanzas, nunca lo has entendido. Si no fuera por mí, ya habrías perdido todo. Mantuve mi mirada fija en la suya, sin retroceder. El único que está haciendo que yo pierda todo eres tú, Juliano. Algo cambió en tus ojos. Un destello de pura ira que me hizo temer por lo que vendría después. Agarró mi brazo con fuerza, sus dedos hundiéndose en mi piel fina de anciana. Escucha aquí. Vas a llamar al banco ahora y desbloquear esa tarjeta, y me vas a dar la nueva contraseña.
¿Entendiste? Fue en ese momento que el dolor físico despertó algo dentro de mí. Una fuerza que no sabía que aún poseía. Con la mano libre aparté su brazo violentamente. Quítame las manos de encima. Mi voz salió alta. Firme. No vas a tocarme nunca más y no verás ni un centavo de mi dinero. Sorprendido por mi reacción, retrocedió un paso. La confusión en su rostro rápidamente dio paso a una furia contenida. ¿Te volviste loca? Gruñó. ¿Crees que puedes vivir sin mi ayuda? Apenas puedes recordar tomar tus medicamentos correctamente. Estoy perfectamente lúcida, Juliano. Respondí levantándome para mirarlo a los ojos, a pesar de la diferencia de altura, lo suficientemente clara para ver en quién te has convertido. Se rió de nuevo. Esa risa cruel que no pertenecía al niño que crié. ¿Y quién va a creerte? ¿La anciana confundida o el hijo dedicado que sacrifica su tiempo para cuidar a su madre senil? Tenemos pruebas, dijo simplemente. Esas dos palabras causaron un efecto visible. Juliano congeló su rostro en una máscara de sorpresa. ¿Pruebas? ¿De qué hablas? ¿De las transferencias bancarias no autorizadas? ¿De los retiros de las autorizaciones que me hiciste firmar bajo falsos pretextos? Hice una pausa, permitiendo que cada palabra penetrara de la llamada de anoche que fue grabada. El color desapareció de su rostro. Por un momento vi al niño asustado de antes, atrapado en alguna travesura. Estás blufando, murmuró, pero sin convicción. Llama al Banco Meridional y pregunta por qué se bloqueó la tarjeta. Desafié. Ellos informarán que fue porque detectaron actividad sospechosa. Compras de alto valor en joyerías y tiendas de artículos de lujo en las últimas semanas. Compras que nunca autoricé. Juliano se pasó la mano por el cabello, un gesto nervioso que conocía bien. La fachada comenzaba a desmoronarse. Fue solo un malentendido. Intentó cambiar de táctica. Yo lo repondré todo, lo juro. ¿Cómo repondrás el dinero del terreno que vendiste? Pregunté arqueando una ceja. O el dinero de los ahorros que mi padre dejó para mi jubilación. Comenzó a caminar por la sala nuevamente agitado. ¿No entiendes? Estamos pasando por dificultades. La oficina de Bianca no va bien. Tenemos cuentas que pagar y la solución es robar a tu propia madre. La palabra robar pareció golpearlo como una bofetada. Su expresión se endureció de nuevo. No es robo si el dinero se queda en la familia. No vas a vivir para siempre. ¿Y quién heredará todo? Yo y Cristina. Solo estoy adelantando el proceso. La crueldad de esa declaración me golpeó de lleno. Para él, yo ya era solo un obstáculo entre él y mi dinero, un inconveniente que afortunadamente tenía fecha de caducidad. Sal de mi casa, dije con la voz temblando, no de miedo, sino de indignación. Ahora él soltó una risa burlona. No puedes echarme. ¿Quién te cuidará? Puedo cuidar de mí misma. Siempre pude. Y si necesito ayuda, tengo amigos de verdad. Caminé hasta la puerta y la abrí. Sal antes de que llame a la policía. Juliano se acercó lentamente, su rostro a centímetros del mío. Esto no quedará así, susurró. Te vas a arrepentir. Mantuve la postura firme aunque mi corazón latía descontrolado. Lo único que lamento es no haber visto antes quién eres realmente. Cuando la puerta se cerró detrás de él, mis piernas finalmente cedieron. Deslicé hasta el suelo con la espalda apoyada en la puerta, todo mi cuerpo temblando. Las lágrimas que había contenido durante toda la confrontación finalmente salieron, no de tristeza, sino de alivio, de liberación. Pasados unos minutos, logré recomponerme lo suficiente para tomar el celular y enviar un mensaje a Clayton. Él acaba de salir. Estoy bien. La respuesta llegó casi instantáneamente. Vimos todo. Vamos en camino. En 20 minutos mi apartamento estaba lleno nuevamente. Clayton, el doctor Paulo Antonia, que bajó corriendo en cuanto se enteró, y una joven que me fue presentada como Larisa Duarte, asistente social del Centro de Referencia del Adulto Mayor. Usted fue muy valiente, dijo Larisa, sosteniendo mis manos. Muchas personas en su situación nunca logran dar ese paso.
El doctor Paulo ya estaba al teléfono hablando sobre medidas cautelares, bloqueo de cuentas y revocación de poderes. Cleon revisaba las grabaciones de las cámaras con un semblante grave. Él la amenazó claramente, comentó el policía, mostrando un fragmento específico en la tablet. Y hubo agresión física cuando él le agarró el brazo. Tenemos suficiente para una denuncia y posiblemente una medida de protección. La palabra medida de protección me golpeó con fuerza. Nunca imaginé que necesitaría protección legal contra mi propio hijo. ¿Qué pasa ahora? Pregunté con una voz más firme de lo que esperaba. El doctor Paulo colgó el teléfono y se sentó a mi lado. Vamos a actuar rápidamente en varias frentes. Primero, una notificación extrajudicial para Juliano, informando que todos los poderes están revocados. Segundo, una solicitud de medida de protección para impedirle acercarse a usted o a este apartamento. Tercero, una auditoría completa de sus cuentas para documentar todas las transferencias no autorizadas. Cleon complementó. Y formalizaremos la denuncia por abuso patrimonial, amenaza y agresión. La grabación de la llamada de ayer y el vídeo de hoy son pruebas contundentes. Larisa, la asistente social, añadió en tono amable. También ofreceremos seguimiento psicológico, señora Yvonne. Situaciones como esta dejan marcas profundas. Me quedé sintiendo, incapaz de formular palabras en ese momento. La realidad de lo que estaba sucediendo, que efectivamente estaba denunciando a mi hijo a la policía, era abrumadora. ¿Y Cristina? Pregunté finalmente. Mi hija necesita saber. Antonia, que había permanecido en silencio hasta entonces, apretó mi hombro. Ya la llamé. Está tomando el próximo vuelo de Florianópolis. Agradecí mentalmente a la amiga que pensaba en todo. Cristina necesitaba escuchar de mí en persona lo que había sucedido. Años de manipulación de Juliano seguramente habían distorsionado su percepción sobre mi situación. Las horas siguientes pasaron en un borrón de llamadas telefónicas, documentos para firmar y decisiones que tomar. Cuando finalmente todos se fueron con la promesa de regresar por la mañana, me encontré sola en el silencio del apartamento. El mismo apartamento donde crié a mis hijos, donde viví con mi esposo, ahora parecía diferente. Un campo de batalla de una guerra que no elegí pelear. Fui hasta la estantería y tomé el marco de fotos con la imagen de Juliano de niño. Esa sonrisa inocente, esos ojos brillantes. ¿Dónde se perdió ese niño? ¿En qué momento la ambición y la codicia sustituyeron al amor? ¿Habría algo que podría haber hecho diferente? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Con el corazón acelerado contesté. Mamá. La voz de Cristina estaba entrecortada. Claramente había estado llorando. ¿Es verdad todo lo que me contó Antonia? Me senté lentamente en el sillón favorito de Arnaldo, sintiendo el peso de los años y las decisiones. Sí, hija, es verdad. Escuché un sollozo al otro lado de la línea. Lo siento mucho, mamá, tan profundamente. Él me convenció de que tú estabas, que tu memoria fallaba, que necesitabas supervisión constante. No fue tu culpa, respondí, sintiendo que las lágrimas volvían. Él manipuló a todos nosotros. Estoy en el aeropuerto ahora. Dijo con una voz más firme. Llego en 3 horas. Vamos a enfrentar esto juntas, mamá. Lo prometo. Cuando colgué sentí una extraña mezcla de dolor y esperanza. El dolor de una familia destrozada por la codicia, pero la esperanza de reconstruir algo nuevo, algo verdadero con mi hija. Esa noche dormí un sueño sorprendentemente profundo, el sueño de quien finalmente se quita un peso aplastante de los hombros. Al despertar a la mañana siguiente, lo primero que noté fue la ausencia de esa ansiedad constante que se había convertido en mi compañera en los últimos años. El sol entraba por las rendijas de la persiana, proyectando rayas doradas en el suelo de la habitación. Observé las partículas de polvo danzando en la luz por unos instantes, sintiendo una extraña paz. La batalla apenas comenzaba. Lo sabía. Había procesos judiciales, confrontaciones emocionales, heridas profundas que sanar, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en control de mi propia vida. Me levanté y fui hacia la ventana. Abrí la persiana y dejé que el sol de Curitiba inundara la habitación. Afuera, la ciudad ya pulsaba con su energía habitual.
Personas apresuradas, coches, el ritmo incansable de la vida urbana. Y yo, Ivone Pacheco, 67 años, estaba finalmente lista para retomar mi lugar en este mundo. No como víctima, no como una anciana inútil, sino como una mujer que encontró la fuerza para decir basta. El teléfono sonó de nuevo. Era Clea avisando que estarían en el apartamento en 1 hora para acompañarme al banco. El primer paso para recuperar el control de mis finanzas. Estaré lista, respondí con una convicción que me sorprendió a mí misma. Al colgar, miré el marco con la foto de Juliano, que aún estaba en la mesita de noche. Con un profundo suspiro, abrí el cajón y coloqué la foto dentro. No por rabia o venganza, sino porque era hora de mirar hacia adelante. El pasado, con sus dulces recuerdos y amargas decepciones, necesitaba quedarse en su lugar apropiado. En esa mañana de jueves, mientras elegía una ropa para usar en el banco, me di cuenta de que estaba seleccionando colores vivos, el vestido azul turquesa que a Arnaldo siempre le gustaba, un collar de aire que combinaba perfectamente, pequeños actos de afirmación, de celebración de mi recién encontrada libertad. La mujer que se miraba en el espejo ya no era la sombra asustada de los últimos años, sino alguien que comenzaba a reconocerse nuevamente. Sus ojos, enmarcados por arrugas que contaban historias de risas y lágrimas, brillaban con determinación renovada. «Puedes, Ivone», le dije a mi reflejo. «Siempre has sido más fuerte de lo que pensabas». Y era verdad. La fuerza siempre estuvo ahí dormida, esperando el momento adecuado para despertar. Fue necesario escuchar esas crueles palabras por teléfono, vieja e inútil, para que algo en mí finalmente reaccionara, negándose a aceptar esa etiqueta injusta. Mientras me aplicaba el lápiz labial, un gesto cotidiano que había dejado de lado en los últimos tiempos, sonreí para mí misma. La batalla sería larga, pero estaba lista para luchar, no solo por mí, sino por todas las Ivones que se sentían acorraladas y sin salida. Porque si yo, a mis 67 años, podía encontrar el valor para comenzar de nuevo, cualquiera podría. El timbre del apartamento sonó exactamente a las 8 de la mañana. Al abrir la puerta, encontré a Clayton y al doctor Paulo, ambos con expresiones decididas que combinaban perfectamente con la mía. A su lado estaba Larisa, la trabajadora social, sosteniendo una carpeta llena de documentos. «Buenos días, señora Ivone». Larisa me saludó con una sonrisa amable. Preparada para el gran día, ajusté el collar de aire y lo sentí con firmeza. Más que preparada. Nuestra primera parada sería el Banco Meridional en la sucursal del Shopping Palladium. Mientras nos dirigíamos allí en el coche oficial de Clayton, observaba la ciudad pasar por la ventana, los edificios históricos del centro, los árboles que resistían valientemente el desarrollo urbano, las personas caminando apresuradas por las aceras. Curitiba siempre ha tenido ese aire de eficiencia discreta, una ciudad que funciona sin alardes. El gerente ya ha sido notificado sobre nuestra visita, informó el doctor Paulo, hojeando algunos documentos y también sobre la situación. Está preparado para atendernos de inmediato. Llegamos al shopping poco después de la apertura. El movimiento aún era escaso, con empleados abriendo las puertas de las tiendas y el aroma de café fresco dominando el ambiente. La sucursal del banco estaba en el segundo piso, una instalación elegante de vidrio y metal. Fuimos recibidos por Marcos Eyman, el gerente, un hombre de mediana edad, con gafas de montura delgada y expresión preocupada. Nos condujo de inmediato a su oficina privada. «Señora Pacheco». Comenzó claramente incómodo. «Quiero expresar mi sincera preocupación por lo que ha sucedido. Debo admitir que fallas en nuestros protocolos permitieron que la situación llegara a este punto». El doctor Paulo intervino con un tono profesional. «Precisamente por eso estamos aquí hoy, señor Eyman, para corregir esas fallas y asegurar que los derechos de la señora Pacheco sean plenamente restablecidos. En las 2 horas siguientes, cancelamos todas las autorizaciones bancarias, bloqueamos tarjetas adicionales, solicitamos nuevas con contraseñas exclusivas y, lo más importante, comenzamos una auditoría detallada de todas las transacciones de los últimos 3 años. El gerente, visiblemente preocupado por posibles implicaciones legales para el banco, se mostró extremadamente cooperativo. Señora Pacheco me entregó un informe preliminar. Identificamos transferencias sospechosas que totalizan aproximadamente 170.000. Vamos a seguir investigando, pero ya podemos iniciar el proceso de impugnación.
Sentada allí mirando esos números, sentí una mezcla de shock y validación. No había imaginado nada. No estaba confundida ni senil como Juliano había intentado convencerme. Todo era real. El robo sistemático, la explotación calculada, la traición. ¿Cuánto tiempo llevará recuperar ese dinero? Pregunté con la voz más firme de lo que esperaba. Marcos dudó intercambiando miradas con el doctor Paulo. Bueno, hay procedimientos legales, impugnaciones formales, posible involucramiento judicial. Dependerá de cómo reaccione Juliano, explicó el doctor Paulo. Si él colabora voluntariamente y reconoce la apropiación indebida, el proceso puede ser más rápido. De lo contrario, estaremos preparados para acciones legales más contundentes. Al salir del banco con una carpeta llena de extractos e informes, me sentí al mismo tiempo más ligera y más decidida. El conocimiento es poder. Y por primera vez en años, tenía un conocimiento completo de mi situación financiera. Nuestra próxima parada fue la Delegación de Protección al Anciano en el Centro Cívico. Era un edificio más antiguo pero bien conservado, con una recepción acogedora que contradecía el estereotipo de delegaciones frías e impersonales. Noté que habían pensado en los detalles, sillas más cómodas, iluminación adecuada, incluso una máquina de café disponible para los visitantes. Creamos esta unidad especializada hace 3 años, explicó Clayton mientras me guiaba por los pasillos. Desafortunadamente la demanda solo crece. En la sala de declaraciones encontramos a una joven policía que se presentó como inspectora Camila Méndez. Con una amabilidad que me sorprendió, me explicó todo el proceso de registro de la denuncia. Doña Ivone, voy a grabar su declaración, si está de acuerdo. Esto nos ahorra el trabajo de transcripción y preserva exactamente sus palabras y entonación, lo que puede ser importante para el proceso. Asentí y durante casi 2 horas narré toda la historia. Desde el fallecimiento de Arnaldo, los primeros signos de control financiero por parte de Juliano, las manipulaciones, las mentiras, las presiones psicológicas, hasta llegar a la fatídica llamada del restaurante y el enfrentamiento en mi apartamento. ¿Es consciente de que al formalizar esta denuncia, estará potencialmente iniciando un proceso penal contra su hijo?, preguntó Camila con seriedad. Soy plenamente consciente, respondí manteniendo el contacto visual. Y también estoy completamente segura de que es lo correcto a hacer, no solo por mí, sino porque Juliano necesita entender las consecuencias de sus actos. Tras la declaración, firmé el boletín de ocurrencia oficial. Ese pedazo de papel con números de protocolo y sellos oficiales simbolizaba mi rechazo a seguir siendo víctima. ¿Qué pasa ahora?, pregunté mientras salíamos de la delegación. Ahora viene la parte más difícil, admitió Clayton. En espera, al sistema judicial no es tan ágil como nos gustaría, pero ya solicitamos medidas de urgencia, como la protección, que debe salir en 48 horas. Y en cuanto a Juliano, él será, vacilé, incapaz de completar la frase. Preso. Clayton completó amablemente, no inmediatamente. Primero será citado a declarar. El proceso seguirá según las pruebas y la evaluación del Ministerio Público. Al regresar a mi apartamento encontramos a Antonia esperando en la puerta, con el rostro iluminado de ansiedad. ¿Y entonces cómo fue? Mientras relataba los acontecimientos de la mañana, me di cuenta de que mi amiga no estaba realmente escuchando. Sus ojos fijos en la escalera. ¿Qué pasó, Antonia? Cristina llegó, dijo con una media sonrisa. Está arriba en mi apartamento. Pensé que era mejor que se encontraran aquí en su territorio. Mi corazón se aceleró. No he visto a mi hija en persona en casi 1 año. Nuestra relación, antes tan cercana, se había deteriorado bajo la constante influencia de las manipulaciones de Juliano. Las últimas conversaciones telefónicas habían sido tensas, con ella claramente creyendo en la versión de su hermano sobre mi supuesto declive cognitivo. Voy a llamarla, dijo Antonia ya dirigiéndose al ascensor. El doctor Paulo y Larisa entendieron la señal para retirarse. Estaremos en contacto aún hoy, doña Ivone, aseguró el abogado. Descansa un poco. Ha sido una mañana intensa. Clayton me apretó suavemente el hombro. ¿Quieres que me quede? Puedo esperar en el coche si lo necesitas. Asentí con la cabeza agradecida por la oferta. No será necesario. Cristina es diferente de su hermano. Siempre lo ha sido.
Cuando todos se fueron, me senté en el sofá, de repente consciente del cansancio que me invadía. La adrenalina de las últimas 24 horas comenzaba a disminuir, dando paso a un profundo agotamiento, no solo físico sino emocional. Sonó el timbre. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Cristina estaba allí, los mismos ojos verdes de su padre, el cabello castaño ahora con algunos hilos plateados. A sus 39 años, mi hija ya llevaba las marcas del tiempo y de las preocupaciones. Por un momento solo nos miramos, un abismo de palabras no dichas entre nosotras. Entonces, sin previo aviso, se acercó y me abrazó con fuerza. Mamá, su voz se quebró en esa simple palabra. Perdóname. La llevé adentro, ambas llorando. Ahora estábamos sentadas en el sofá, aún de la mano, como hacíamos cuando era niña y necesitaba consuelo tras una pesadilla. No hay nada que perdonar, hija, dije finalmente. Estabas distante, dependías de la información que recibías y Juliano siempre fue muy convincente. Cristina se secó las lágrimas, el maquillaje dejando manchas en sus mejillas. Pero debí haberme dado cuenta. Debí haber preguntado más, haber venido a verificar personalmente. ¿Qué hija hace eso? ¿Acepta que su madre está senil y la visita para comprobarlo? Una hija ocupada, con su propia vida, que confía en su hermano. Respondí simplemente, no te tortures por eso. Lo importante es que estás aquí ahora. En las horas siguientes, puse a Cristina al tanto de todo. Las evidencias recolectadas, las medidas legales iniciadas, los próximos pasos. Ella escuchó atentamente, ocasionalmente haciendo preguntas, el horror creciendo en su rostro a medida que la magnitud de la explotación se hacía clara. 178.000, Hayers, repitió incrédula cuando mencioné la cantidad identificada por el banco. Dios mío, mamá, ¿cómo pudo? La avaricia es un vicio que nunca se satisface, respondí, recordando las palabras que mi padre solía decir. Cuanto más tiene, más quiere. Un silencio pensativo se instaló entre nosotras. Finalmente Cristina levantó la mirada, determinación en sus ojos verdes. Él me llamó, dijo ella anoche. Sentí un nudo en el pecho. ¿Y qué dijo? Su versión, claro que estás confundida, paranoica, que inventaste una historia loca de robo porque tienes demencia, que contrataste a un abogado estafador que te está manipulando. Hizo una pausa, dijo que quieres destruir a la familia. Asentí, no realmente sorprendida. Era el siguiente movimiento lógico, intentar poner a mi hija en mi contra, crear división, sembrar dudas. ¿Y creíste eso?, pregunté suavemente. No. Respondió con firmeza. No, esta vez. Antonia ya me había llamado antes, contándome todo en detalle y además dudó. Sonaba como siempre suena cuando está mintiendo. Ese tono ligeramente agudo, hablando demasiado rápido. Me di cuenta de eso desde que éramos niños. Sonreí, recordando ese mismo patrón. Como madre siempre supe cuando mis hijos mentían. Era un lenguaje secreto entre nosotras, invisible para los demás. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Cristina. En ese momento el plan que había estado formando en mi mente desde la llamada del restaurante se cristalizó completamente. No se trataba solo de recuperar mi dinero o buscar justicia legal. Era sobre reclamar mi dignidad, mi autonomía y tal vez, lo más importante, usar esta terrible experiencia para un propósito mayor. Ahora, respondí con una convicción que incluso me sorprendió a mí misma. Vamos a transformar esta tragedia personal en algo que pueda ayudar a otros. Cristina inclinó la cabeza intrigada. ¿Cómo así? Juliano pensó que sería una víctima fácil por ser mayor, por estar sola, por ser mujer. No soy la primera y lamentablemente no seré la última. Me levanté y caminé hacia la ventana. Pero, ¿y si usáramos mi historia para concienciar a otras personas? Para mostrar que es posible reaccionar, que nunca es tarde para decir que no. En los días que siguieron, mientras los procedimientos legales avanzaban a su propio ritmo, Cristina y yo trabajamos incansablemente en lo que empezamos a llamar el Proyecto Dignidad. Con su experiencia en diseño gráfico y mi conocimiento en organización de información, comenzamos a estructurar un pequeño manual para ancianos sobre cómo identificar y combatir el abuso financiero familiar. Larisa, la trabajadora social, se entusiasmó con la idea y trajo datos estadísticos alarmantes sobre la prevalencia de este tipo de abuso.
La mayoría de los casos nunca se denuncia, explicó durante una de nuestras reuniones. Las víctimas sienten vergüenza, miedo a represalias o peor, creen que merecen el trato que reciben. Una semana después de la denuncia formal, recibimos la noticia de que se había concedido la medida de protección. Juliano estaba oficialmente prohibido de acercarse a mí o a mi apartamento bajo pena de prisión inmediata. Esa misma tarde, mientras organizábamos información para el manual, sonó el timbre. Era un oficial de justicia con una citación para que Juliano compareciera a la audiencia preliminar en el foro del centro cívico. Como no lograron localizarlo en su dirección, intentaban en mi residencia. ¿Ya no vive con su esposa?, pregunté sorprendida. El oficial se encogió de hombros. Según los vecinos, la pareja había tenido una discusión seria hace unos días. La esposa habría exigido que se fuera. Cuando el oficial se fue, Cristina y yo intercambiamos miradas significativas. Parece que el castillo de naipes se está desmoronando, comentó ella. Fue Clayton quien trajo las noticias más sorprendentes 2 días después. Bianca fue a la comisaría, informó sentado en mi mesa de comedor. ¿Quiere hacer un acuerdo de colaboración? ¿Colaboración?, repitió Cristina confundida. Ella está dispuesta a testificar contra Juliano, confirmar todos los esquemas de desvío de dinero, el plan para incapacitar legalmente a doña Ivone, todo. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso ahora? Cleon tomó un sorbo del café que Cristina había servido. Aparentemente descubrió que no era la única engañada. Juliano tiene un romance desde hace años con otra mujer y, ¿adivina qué? Parte del dinero desviado de la señora iba a mantener un apartamento para esa amante. La revelación no debería haberme sorprendido, pero aún así sentí una punzada de decepción. No por el romance en sí. Mi relación emocional con Juliano ya estaba irremediablemente comprometida, sino por la extensión de la mentira, capas y más capas de engaños afectando tantas vidas. ¿Y Leonor, su madre, también está involucrada en esto?, pregunté. Bianca afirma que sí. Según ella, la madre sabía de todo. Incluso sugirió algunas de las tácticas de manipulación psicológica usadas contra la señora. La psicóloga que usó sus conocimientos no para sanar, sino para herir. La amarga ironía no pasó desapercibida. A medida que pasaban los días, más piezas del rompecabezas encajaban. La investigación bancaria reveló un patrón sofisticado de transferencias y retiros que superaba lo que inicialmente habíamos estimado. El valor total desviado en los últimos 3 años estaba más cerca de 230,000, prácticamente todos mis ahorros para la jubilación. ¿Cómo vamos a recuperar todo esto?, le pregunté al doctor Paulo durante una de nuestras reuniones regulares. Estamos persiguiendo varias líneas de acción, explicó. Bloqueo de bienes a nombre de Juliano. Rastreo de activos adquiridos con el dinero desviado. Posible acuerdo de restitución como parte de una eventual negociación de pena. La mención me hizo tragar en seco. La realidad de que mi hijo podría enfrentar prisión por sus actos era algo con lo que aún luchaba para reconciliarme. Como madre, la idea causaba dolor. Como víctima, parecía simplemente justo. Fue durante una de esas conversaciones difíciles sobre consecuencias legales que recibí una llamada inesperada. Era Miguel Santos, el gerente del restaurante Sabor da Serra. Señora Pacheco, comenzó titubeante. Disculpe la molestia. Su número fue proporcionado por la policía. Estuvieron aquí recogiendo imágenes de las cámaras de seguridad de la noche del incidente con su hijo. Sí, Miguel, ¿cómo puedo ayudarlo? En realidad, es al revés. Quiero ayudar a usted. Hizo una pausa. Presencié toda la escena esa noche. Vi a su hijo por teléfono, escuché los gritos, noté la expresión de incomodidad de su esposa y de la otra señora. Cuando llegó la policía, proporcioné no solo las imágenes, sino también mi testimonio sobre su comportamiento agresivo. Permanecí en silencio procesando sus palabras, un testigo externo, imparcial, que confirmaba el comportamiento abusivo de Juliano en público. Gracias, Miguel, logré decir finalmente. Eso significa mucho. Es lo mínimo que puedo hacer. Mi abuela pasó por una situación similar. Nadie le creyó. Hasta que fue demasiado tarde.
Su voz cargaba el peso de una historia familiar dolorosa. Si necesita algo más, por favor, no dude en contactarme. Esa llamada inesperada reforzó aún más mi determinación de seguir adelante con el proyecto. Cada persona que compartía una historia similar, cada pequeño gesto de apoyo, cada nuevo desarrollo en la investigación me mostraba que estaba en el camino correcto. 3 semanas después de la denuncia inicial, el proyecto Dignidad comenzaba a tomar forma concreta. Con la ayuda de Larisa, logramos agendar una reunión con la Secretaría Municipal del Adulto Mayor. Presentamos nuestra idea para el manual y posibles talleres de concienciación. Esto llena una brecha importante en nuestros servicios, comentó el director de la Secretaría, hojeando el borrador que habíamos preparado. Hablamos mucho sobre abuso físico contra ancianos, pero el abuso financiero y psicológico a menudo pasa desapercibido. Salimos de la reunión con una asociación firmada y la promesa de apoyo logístico para implementar el proyecto. Era más de lo que había soñado, transformar mi dolor en un instrumento de cambio, usar mi experiencia para iluminar el camino de otros. En el camino de regreso a casa, Cristina conducía en silencio, ocasionalmente lanzando miradas en mi dirección. ¿Qué pasa?, pregunté finalmente. Estoy admirada. Respondió con simplicidad. Muchas personas, después de algo tan traumático, solo podrían pensar en esconderse, protegerse. ¿Tú estás pensando en cómo ayudar a los demás? Reflexioné sobre tus palabras mientras observaba el cielo de Curitiba, ese día particularmente azul, con pocas nubes, una rareza para la ciudad conocida por su clima inestable. Sabes, Cristina, durante mucho tiempo me sentí impotente, una víctima sin salida. Cuando finalmente encontré el valor para reaccionar, descubrí que nunca estuve realmente sola. Había personas dispuestas a ayudar. Antonia, Clayton, el doctor Paulo, Larisa e incluso extraños como Miguel. Hice una pausa organizando mis pensamientos. Si compartir mi historia puede ayudar a otros a darse cuenta de esto también, entonces todo este sufrimiento habrá valido la pena. Cristina estacionó frente al edificio Ipanema, pero no apagó el motor de inmediato. ¿Y qué hay de Juliano? ¿Podrás perdonarlo algún día? La pregunta flotó entre nosotros, cargada de significado. No había una respuesta simple, ninguna solución mágica para el complejo enredo de amor maternal y profunda traición. El perdón es un viaje, no un destino, respondí finalmente. Quizás algún día logre separar al hijo que amé del hombre que me hirió tan profundamente. Por ahora estoy enfocada en reconstruir mi vida, mi independencia y tal vez incluso nuestra familia de una manera nueva y más saludable. Mientras subíamos al apartamento llevando las carpetas con los planes para el proyecto Dignidad, sentí una extraña sensación de paz. El camino por delante aún era largo e incierto, pero por primera vez en años estaba caminando por él con pasos firmes, la cabeza en alto, dueña de mi propio destino. La vieja inútil se había transformado en una guerrera resiliente. Y esa era solo la primera batalla de muchas que aún estaba dispuesta a luchar, no solo por mí, sino por todos aquellos que, como yo, se negaban a aceptar el papel de víctima silenciosa. La primera semana de octubre trajo el frío típico de Curitiba, mezclado con la creciente atención hacia la fecha que se acercaba. La audiencia preliminar estaba programada para el viernes a las 14 horas en el foro del Centro Cívico. Sería la primera vez que encontraría a Juliano cara a cara desde aquella tarde tempestuosa en mi apartamento casi 2 meses atrás. ¿Estás segura de que quieres asistir en persona?, preguntó Cristina durante el desayuno. El doctor Paulo dijo que tu presencia no es obligatoria en esta fase. Unté mantequilla en la tostada con calma deliberada, considerando la pregunta, necesito estar allí, hija, no por venganza o para verlo humillado. Necesito mirarlo a los ojos y mostrarle que ya no tengo miedo. Los preparativos para ese día fueron meticulosos. Elegí un conjunto azul marino, sobrio, elegante, digno y el collar de amatistas que rara vez usaba desde la muerte de Arnaldo. Era como si necesitara la fuerza simbólica de esas piedras, la conexión con mi difunto esposo, para enfrentar lo que estaba por venir. El doctor Paulo nos encontró en la entrada del imponente edificio del foro, una construcción moderna que contrastaba con los edificios históricos a su alrededor. ¿Están listas?, preguntó ajustándose la corbata. Intercambié una mirada con Cristina y la sentí. Estaba más lista que nunca para cualquier cosa en la vida. El interior del foro era un laberinto de pasillos y puertas idénticas. Seguimos al doctor Paulo hasta una pequeña sala de espera donde Clayton ya aguardaba, vestido con su uniforme oficial.
¿Novedades?, preguntó el doctor Paulo en tono bajo. Clayton asintió. Juliano llegó 10 minutos después acompañado de su abogado. Están en la sala de al lado. Mi corazón se aceleró al estar tan cerca después de semanas de distancia forzada por la medida de protección. ¿Y Bianca?, pregunté recordando el acuerdo de colaboración. Llegará por separado con su propio abogado. Formalizó su testimonio ayer. Es una pieza clave en el proceso ahora. Mientras esperábamos, observé a las otras personas en la sala. Una pareja de ancianos de la mano, probablemente involucrados en un proceso similar. Un joven moviéndose nerviosamente con su celular, una mujer de mediana edad hojeando una revista sin realmente mirarla, cada uno cargando su propio peso, su propia búsqueda de justicia. Fue entonces cuando noté una figura familiar entrando en la sala. Leonor Recende, madre de Bianca, psicóloga jubilada y ahora lo sabía. Cómplice activa en los esquemas de Juliano. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento. Ella desvió la vista primero, sentándose lo más lejos posible de nosotros. ¿También está siendo investigada?, susurré a Clayton. Sí. Las pruebas de su participación son sustanciales, especialmente tras el testimonio de Bianca, la madre que ayudó a manipular a una anciana, la hija que decidió romper el ciclo de abuso. La complejidad de las relaciones familiares nunca dejaba de sorprenderme. A las 2:05 un oficial judicial apareció en la puerta. Proceso Pacheco. Las partes pueden entrar. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginaba, más funcional que imponente. La jueza, doctora Claudia Martins, era una mujer de aproximadamente 50 años, con cabello canoso recogido en un moño severo y ojos perspicaces que parecían evaluar cada detalle. Y entonces finalmente vi a Juliano sentado al otro lado de la sala, parecía haber envejecido años en solo semanas. Su rostro más delgado, ojeras profundas, la postura que antes irradiaba confianza, ahora encorvada bajo el peso de las acusaciones. A su lado, un abogado de mediana edad con expresión grave. Nuestras miradas se encontraron y por un instante vi algo en sus ojos que no esperaba. Vergüenza, no arrepentimiento, no remordimiento, solo la incomodidad de quien fue atrapado en el acto, fue suficiente para confirmar lo que ya sabía. Lamentaba haber sido descubierto, no lo que había hecho. La audiencia comenzó con las formalidades legales, identificación de las partes, lectura de las acusaciones, verificación de la presencia de los abogados. La voz de la jueza era clara y precisa, sin inflexiones innecesarias. Esta es una audiencia preliminar para evaluar las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra el acusado Juliano Pacheco, acusado de abuso patrimonial contra una persona anciana, apropiación indebida, amenaza y violencia psicológica. Ajustó sus gafas. Dadas las circunstancias especiales de este caso, que involucra una relación familiar directa, antes de continuar formalmente, me gustaría saber si hay interés de las partes en un intento de conciliación. El doctor Paulo se levantó de inmediato. Queridísima, mi cliente está dispuesta a discutir una compensación financiera por los valores comprobablemente desviados, pero insiste en la continuidad del proceso penal, dada la gravedad de los actos cometidos. El abogado de Juliano también se pronunció. Meritísima, mi cliente reconoce los errores cometidos y está dispuesto a hacer la restitución integral de los valores, pero solicita que se consideren circunstancias atenuantes incluyendo dificultades financieras y ausencia de antecedentes penales. La jueza se volvió hacia mí. Señora Pacheco, ¿le gustaría manifestarse? No había planeado hablar, pero de repente sentí la necesidad de expresar lo que había guardado durante tanto tiempo. Me levanté con las piernas ligeramente temblorosas. Meritísima, no estoy aquí hoy movida por venganza. Estoy aquí porque creo que las acciones deben tener consecuencias. Mi hijo no solo me robó financieramente, me robó mi paz, mi confianza, mi dignidad. Hice una pausa, manteniendo la voz firme. El dinero es importante y sí, quiero recuperarlo. Pero lo más importante para mí es que él entienda lo que hizo, que otras personas como él comprendan que los ancianos no son presas fáciles, que no nos quedaremos callados, que merecemos respeto. Un silencio respetuoso siguió a mis palabras. La jueza asintió levemente. Su posición queda registrada, señora Pacheco. Continuemos.
Las siguientes 2 horas fueron intensas, con la presentación de pruebas, testimonios de testigos, incluida Bianca, preguntas de la fiscalía y de la defensa. Con cada nueva revelación, cada detalle expuesto de la estrategia calculada de Juliano, sentía una mezcla de dolor y validación. No había imaginado nada, no había exagerado. La explotación sistemática estaba ahora documentada, registrada, imposible de negar. El momento más surrealista fue cuando Bianca describió con voz temblorosa cómo Juliano había planeado internarme en una institución contra mi voluntad, usando informes médicos fraudulentos. Tenía un contacto, un médico que aceptaría certificar que doña Ivone sufría de demencia moderada. Incluso sin examinarla adecuadamente, ella relató, el plan era usar este informe para obtener tutela legal completa. La jueza frunció el ceño, visiblemente perturbada. ¿Y usted estuvo de acuerdo con este plan, señora Rezende? Bianca bajó la mirada. En ese momento sí, él me convenció de que era por su bien, que ella ya no estaba en condiciones de vivir sola, una pausa cargada de remordimiento. Hoy sé que fui cómplice de algo terrible y estoy aquí para intentar reparar al menos parte del daño causado. Cuando la audiencia finalmente llegó a su fin, la jueza anunció que tomaría su decisión sobre el avance del proceso en un plazo de hasta 72 horas. Dada la solidez de las pruebas presentadas y la gravedad de las acusaciones, determino mantener la medida de protección vigente y establezco como condición adicional que el acusado deposite judicialmente, en un plazo de 30 días, el monto total identificado en las pericias como apropiado indebidamente. Mientras nos preparábamos para salir, noté que Juliano seguía mirándome, no con ira o desafío como esperaba, sino con algo que parecía casi súplica. Él quiere hablar contigo, murmuró el doctor Paulo, notando también. Es tu decisión, si quieres permitirlo, pero no lo recomendaría sin la presencia de los abogados. Dudé. Parte de mí quería evitar cualquier contacto, preservar la distancia emocional que había logrado establecer. Pero otra parte, esa parte obstinadamente maternal que nunca desaparece del todo, quería escuchar lo que tenía que decir. ¿Podemos hablar aquí mismo con todos presentes? Decidí. El doctor Paulo hizo una señal al abogado de Juliano, que consultó brevemente con su cliente antes de asentir. Nos encontramos en el centro de la sala, ahora casi vacía, con los abogados Cristina y Clayton, formando un círculo protector a nuestro alrededor. De cerca, la deterioración física de Juliano era aún más evidente. El hombre que antes era vanidoso y siempre estaba impecablemente arreglado, parecía desaliñado, con barba sin afeitar y profundas ojeras. Madre, comenzó. La voz ronca. No me llames así. Interrumpí, sorprendida por la firmeza de mi propia voz. Perdiste ese derecho cuando decidiste tratarme como un obstáculo, no como tu madre. Él retrocedió como si hubiera recibido una bofetada. Doña Ivone entonces se corrigió, tragando en seco. Sé que no hay excusa para lo que hice. No estoy pidiendo perdón. Solo quería que supieras que devolveré cada centavo. Ya vendí el coche. Estoy vendiendo el apartamento. No se trata del dinero. Corté de nuevo. Nunca lo fue. Se trata de confianza. Se trata de respeto. Se trata de dignidad. Hice una pausa organizando mis pensamientos. Me llamaste vieja inútil. Así es como me veías. Como una carga inútil. Bueno, solo por el dinero que podías sacar de mí. Juliano desvió la mirada, incapaz de enfrentar la pregunta directa. Su silencio fue respuesta suficiente. Pensé que te había enseñado mejores valores. Continué. La voz más suave ahora. Tu padre y yo trabajamos tanto para darte a ti y a Cristina una buena vida, una educación moral sólida. ¿En qué momento decidiste que explotar a tu propia madre era aceptable? Fueron las deudas al principio, murmuró. La oficina de Bianca estaba en quiebra. Teníamos acreedores llamando a la puerta. Solo fue una vez, pensé. Solo un préstamo que devolvería. Luego vino otro y otro. Se pasó la mano por el cabello desordenado. Después se volvió demasiado fácil. La señora confiaba tanto en mí y me acostumbré a tener ese dinero, ese estilo de vida. La franqueza inesperada me tomó por sorpresa. No había justificación en sus ojos, solo una confesión desnuda y cruda de la progresión del abuso.
¿Tienes idea del daño que causaste, no solo financiero, sino emocional? Me hiciste dudar de mi propia cordura, Juliano. Me aislaste de mis amigos, me hiciste sentir que era una carga, que no merecía respeto. Mi voz falló ligeramente. Eso es algo que ningún dinero puede reparar. Él sintió lentamente, los ojos ahora húmedos. Lo sé y tendré que vivir con eso el resto de mi vida. Una pausa pesada. Bianca me dejó. Nos estamos divorciando. Perdí mi trabajo cuando la noticia del proceso se esparció. Perdí todo. No sentí la satisfacción que tal vez él esperaba con esa revelación. Solo una profunda tristeza por el desperdicio de confianza, de amor, de una familia que podría haber sido diferente. Hiciste tus elecciones, Juliano. Ahora tendrás que convivir con las consecuencias. Miré a Cristina, que observaba la escena con expresión tensa. Tal vez un día, en un futuro lejano, podamos encontrar algún tipo de paz. Pero por ahora, lo único que puedo ofrecer es la promesa de que este proceso seguirá su curso legal, sin interferencias emocionales de mi parte, ni para peor, ni para mejor. Con esas palabras di por concluida la conversación. Salimos del foro en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El cielo de Curitiba estaba cargado, presagiando una de las tormentas rápidas e intensas tan características de la ciudad. En el coche, Cristina finalmente rompió el silencio. Fuiste increíble ahí dentro, mamá. Tan firme, tan digna. No me siento increíble, confesé. Me siento exhausta, como si hubiera corrido una maratón emocional. Y no es eso lo que fue. Enfrentaste a tu propio hijo en un tribunal, expusiste una historia dolorosa, mantuviste tu integridad todo el tiempo. Si eso no es fuerza, no sé qué es. Llegamos al edificio Ipanema justo cuando las primeras gotas de lluvia comenzaban a caer. Subimos rápidamente buscando el refugio familiar del apartamento 402. Mientras Cristina preparaba un té para nosotras, me quedé observando la lluvia por la ventana de la sala, el cielo oscuro cortado ocasionalmente por relámpagos. Una tormenta para lavar el alma, pensé que era apropiado para aquel día de confrontaciones y revelaciones. 3 días después, recibimos la notificación oficial. La jueza había determinado continuar con el proceso penal contra Juliano, aceptando plenamente las acusaciones hechas por el Ministerio Público. Bianca, por su colaboración, recibiría beneficios legales en su propio proceso. Leonor enfrentaría acusaciones separadas por complicidad. ¿Qué significa esto en la práctica? Le pregunté al doctor Paulo durante su visita para explicar los detalles de la decisión. Significa que Juliano enfrentará un juicio completo, probablemente en los próximos 6 meses. Dada la cantidad de evidencias, la condena es altamente probable. Consultó sus notas. Las penas por los delitos de los que se le acusa pueden llegar hasta 12 años, dependiendo de la decisión del juez del caso. Sin embargo, siendo un reo primario y habiendo restitución completa, es posible que parte de la pena se convierta en servicios comunitarios o régimen semiabierto. Asentí, procesando la información. No sentía alegría con la perspectiva de ver a mi hijo en prisión, solo la certeza de que la justicia estaba siguiendo su curso. ¿Y qué hay de la recuperación del dinero?, preguntó Cristina, siempre práctica. Ya recibimos la primera transferencia judicial, aproximadamente el 30% del valor total. El resto vendrá de la venta de los bienes de Juliano, según la determinación judicial. Se estima que doña Ivone recupere alrededor del 90% del valor desviado al final del proceso. En los meses que siguieron, mientras el proceso legal avanzaba a su propio ritmo, el proyecto Dignidad cobró vida. Con el apoyo de la Secretaría Municipal del Adulto Mayor, publicamos nuestro Manual de Prevención del Abuso Financiero Familiar. Realizamos los primeros talleres en centros comunitarios y comenzamos un grupo de apoyo para ancianos víctimas de abusos similares. Fue durante uno de esos talleres, en una fría tarde de junio del año siguiente, que recibí una sorpresa inesperada. Acababa de concluir mi intervención, ya experimentada en compartir mi historia para inspirar a otros, cuando noté una figura familiar en la última fila del pequeño auditorio, Bianca. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que ella bajara la vista, visiblemente incómoda. Al final de la sesión, cuando los participantes se acercaban para conversaciones individuales, ella permaneció distante e indecisa. Fue solo cuando casi todos habían salido que finalmente se acercó.
Doña Ivone comenzó. La voz casi un susurro. Sé que probablemente soy la última persona que usted quisiera ver. No respondí con sinceridad. No es la última. Una pequeña sonrisa triste pasó por sus labios, entendiendo la referencia implícita. Vine porque... Dudó porque necesitaba ver por mí misma el trabajo que usted está haciendo, el bien que está creando a partir de algo tan terrible. La observé con atención. Parecía diferente. Su rostro sin el maquillaje impecable de antes, la ropa más sencilla, una autenticidad que nunca había notado durante nuestros años de convivencia forzada. ¿Y qué te pareció?, pregunté suavemente. Inspirador, respondió con simplicidad. Usted transformó una tragedia personal en esperanza para otras personas. Eso es extraordinario. Una voz llamó desde el fondo de la sala, Cristina, señalando que necesitábamos terminar para que el próximo grupo pudiera usar el espacio. Necesito irme, dijo Bianca ya retrocediendo. Solo quería que supieras que ella respiró hondo, que lo siento mucho profundamente, y que estoy tratando de hacer mi parte ahora, trabajando como voluntaria en el hogar de ancianos de Boqueirao. Sentí, reconociendo el intento de redención, el esfuerzo por reconstruir su propia dignidad a partir de los escombros de elecciones equivocadas. Gracias por venir, Bianca, y buena suerte en tu camino. Ese encuentro breve e inesperado fue un capítulo más en la historia compleja que se había convertido en mi vida. Mientras organizaba los materiales para salir, reflexioné sobre cómo a veces las mayores transformaciones vienen de los lugares más improbables, de los dolores más profundos. Juliano cumplía su pena, reducida a 8 años, con posibilidad de progresión a régimen semiabierto en 3. Recibía noticias de él a través de su abogado. Estaba participando en un programa de rehabilitación, dando clases de matemáticas a otros reclusos, aparentemente buscando algún tipo de redención personal. No lo había visitado. Tal vez algún día encontrara la fuerza para hacerlo. Por ahora estaba enfocada en mi propia jornada de sanación, en reconstruir la relación con Cristina, en el trabajo con el proyecto Dignidad, que ahora atendía a decenas de ancianos semanalmente. Esa noche, mientras caminábamos de regreso al auto después del taller, Cristina entrelazó su brazo en el mío, un gesto simple de afecto que se había vuelto común entre nosotras. ¿Imaginaste hace un año que estaríamos aquí haciendo toda esta diferencia?, preguntó. Miré al cielo de Curitiba, las primeras estrellas apareciendo en el crepúsculo. No, respondí honestamente. Cuando todo comenzó solo quería sobrevivir, recuperar mi dignidad. No imaginé que encontraría un propósito tan fuerte. Y era verdad. La mujer de 67 años, que había sido llamada vieja inútil por su propio hijo, ahora lideraba un proyecto que estaba cambiando políticas públicas, inspirando a otras víctimas a hablar, creando una red de protección y apoyo. ¿Sabes qué más me sorprende?, comentó Cristina mientras conducía de regreso al edificio Ipanema. ¿Cómo nunca te dejaste consumir por el odio o el resentimiento? Sería tan natural, tan comprensible reflexionar sobre esa observación, sobre el largo camino recorrido desde aquella noche de tormenta emocional. El odio es un lujo que no puedo permitirme, hija. Consume mucha energía. Energía que prefiero usar para reconstruir, para ayudar, para vivir. Cuando llegamos a casa, encontramos un sobre que había sido entregado durante nuestra ausencia. Dentro, una invitación oficial. El centro de referencia del anciano quería homenajearme como personalidad inspiradora del año en su ceremonia anual. Sentada en el sillón que había sido de Arnaldo, releyendo la invitación, sentí una ola de emoción envolviéndome. No se trataba de reconocimiento o premios. Se trataba del viaje de la humillación a la dignidad, del aislamiento a la conexión, de la victimización al empoderamiento. La mujer que un día había sido llamada vieja inútil, ahora era reconocida como inspiración. La ironía no me escapó, ni la profunda lección que esa transformación representaba. Nunca es demasiado tarde para reclamar tu dignidad, para encontrar tu voz, para reescribir tu historia. Y así lo hice no solo por mí sino por cada Ivone que necesitaba escuchar, que merecía respeto, que tenía valor, que podía decir no al abuso sin importar la edad, sin importar quién fuera el abusador. Porque al final la verdadera venganza no fue el proceso legal o la condena, fue la reconstrucción, fue la transformación del dolor en propósito, fue mostrar con cada taller, cada charla, cada abrazo a una víctima que encontraba el valor para denunciar que ninguno de nosotros es inútil.
Todos somos capaces de crear cambios, de inspirar a otros, de dejar el mundo un poco mejor de lo que lo encontramos. Y eso, más que cualquier sentencia judicial, era justicia. Hoy, 3 años después de aquella llamada que lo cambió todo, me doy cuenta de cómo una sola decisión puede transformar completamente el rumbo de nuestra vida. Cuando decidí no aceptar más los abusos de Juliano, no imaginaba la extraordinaria travesía que me esperaba. De una señora de 67 años, intimidada y manipulada, me convertí en una voz para tantos otros ancianos que enfrentan situaciones similares. Mi historia comenzó como tantas otras, con la vulnerabilidad que surgió tras perder a mi compañero de vida. Arnaldo había sido mi puerto seguro por más de 4 décadas y su partida dejó un vacío que mi hijo decidió llenar, no con amor y cuidados genuinos, sino con control y explotación. Poco a poco Juliano asumió el dominio sobre mis finanzas, mi libertad e incluso mi autopercepción. Me hizo dudar de mi propia mente, me aisló de mis amigos, absorbió no solo mi pensión, sino también mi dignidad. Tuve que llegar al fondo del pozo, escuchar a mi propio hijo llamándome vieja inútil durante aquella llamada tempestuosa, para despertar en mí la fuerza que estaba dormida. Con la valiosa ayuda de personas como Antonia, Clayton, Dr. Paulo y Larisa, comencé a documentar los abusos, a recolectar evidencias, a trazar un plan para retomar el control de mi vida. El enfrentamiento en mi apartamento fue solo el comienzo. Cuando Juliano se dio cuenta de que no cedería más, que no aceptaría sus manipulaciones, la máscara del hijo dedicado cayó por completo. La rabia que vi en sus ojos ese día confirmó que estaba tomando la decisión correcta, por más dolorosa que fuera. El proceso legal que siguió fue desgastante. Cada testimonio, cada evidencia presentada, cada detalle expuesto del plan calculado para explotar mis finanzas y eventualmente declararme incapaz. Todo esto abrió heridas profundas, pero también trajo validación. No había imaginado nada. No estaba confundida ni paranoica, como intentaron hacerme creer. El abuso era real, documentado, innegable. La condena de Juliano, Bianca y Leonor trajo un tipo extraño de cierre. No alegría ni satisfacción, sino la certeza de que las acciones tienen consecuencias. El sistema judicial, a menudo criticado por su lentitud, funcionó. La justicia, en su forma imperfecta pero necesaria, prevaleció. Pero mi historia no terminó en el tribunal. De hecho, fue allí donde comenzó un nuevo capítulo. El proyecto Dignidad, nacido de mi dolor personal, se convirtió en un faro para otros ancianos que sufren abusos similares. El manual que creamos ya ha ayudado a cientos de familias a identificar señales tempranas de explotación. Los talleres semanales se convirtieron en espacios seguros donde las víctimas pueden compartir sus historias, encontrar apoyo y, sobre todo, estrategias prácticas para protegerse. Ver el proyecto crecer, expandirse a otras ciudades, inspirar políticas públicas. Eso trajo un significado a mi experiencia que nunca podría haber previsto. La vieja inútil que un día fui llamada, ahora lidera una iniciativa que está literalmente salvando vidas, preservando patrimonios y restaurando la dignidad de tantos otros ancianos. Mi relación con Cristina, que se había deteriorado bajo la influencia manipuladora de Juliano, floreció nuevamente. Mi hija no solo volvió a Curitiba para estar más cerca, sino que también se convirtió en parte integral del proyecto, utilizando sus habilidades de diseño para hacer nuestros mensajes más accesibles e impactantes. En cuanto a Juliano, el camino fue más complejo. Después de 2 años cumpliendo su condena, comenzó a enviar cartas, primero breves, casi formales, luego gradualmente más reflexivas. No sé si algún día podré perdonarlo completamente, pero reconozco las señales de que al menos está intentando entender la gravedad de lo que hizo. El perdón, como descubrí, no es un punto de llegada, sino un viaje continuo. A veces avanzamos, a veces retrocedemos y está bien. Bianca encontró su propia forma de redención, trabajando como voluntaria con ancianos vulnerables. En las raras ocasiones en que nos encontramos, hay un respeto silencioso entre nosotras. 2 mujeres que, cada una a su manera, fueron víctimas de los mismos mecanismos de manipulación y que ahora buscan reconstruir sus vidas con más autenticidad. A los 70 años hoy me siento más fuerte, más segura y, irónicamente, más joven de espíritu que cuando comenzó este viaje. Aprendí que la edad no es sinónimo de fragilidad, que la experiencia de vida puede ser nuestra mayor fortaleza al enfrentar desafíos. Para ustedes que me han acompañado hasta aquí en esta historia, quiero decir que cada palabra compartida tuvo un propósito.
Mostrar que nunca es tarde para decir no al abuso, que pedir ayuda no es señal de debilidad, sino de valentía. Y que nuestra voz importa. No importa cuántas arrugas tengamos en el rostro. Si esta historia te ha tocado de alguna manera, te pido que la compartas. No necesariamente mi historia personal, sino el mensaje que lleva. Habla sobre el abuso patrimonial contra los ancianos. Presta atención a las señales en tu propia familia. Sé esa persona que extiende la mano cuando alguien necesita apoyo. Y si te gustó este relato, por favor, suscríbete al canal. Cada nuevo suscriptor representa a una persona más consciente, un aliado más en la lucha contra el abuso a los ancianos. Dale like, eso ayuda a que nuestro contenido llegue a más personas que pueden estar necesitando exactamente este mensaje en este momento. Tus comentarios son particularmente valiosos para mí. Me gustaría saber, ¿conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? ¿Qué harías en mi lugar? ¿Hay algún aspecto de mi historia que te haya tocado de manera especial? Cada comentario no solo enriquece nuestra comunidad, sino que también me da fuerza para seguir compartiendo experiencias que, sé bien, no son fáciles de revivir. Si puedes, echa un vistazo a los otros vídeos del canal. Hay tantas historias importantes siendo contadas aquí. Algunas dolorosas, otras inspiradoras, todas profundamente humanas y verdaderas. Son relatos que dan voz a una generación que a menudo es silenciada o ignorada. También necesito mencionar algo importante. Crear contenido de calidad como este requiere tiempo, dedicación y recursos. Si nuestra misión resuena contigo, considera apoyar el canal a través de Valeu Demais, nuestra forma de recibir donaciones. Incluso pequeñas cantidades hacen una gran diferencia, permitiéndonos seguir trayendo vídeos diarios, ampliando nuestro alcance y mejorando la calidad del contenido. Tu contribución ayudaría inmensamente a nuestro trabajo, permitiéndonos alcanzar a más personas, contratar más profesionales para ayudar en la producción, llevar estas historias a plataformas y espacios aún no explorados. Con tu apoyo podemos transformar el canal en un movimiento de concienciación sobre los derechos y la dignidad de los ancianos. Al cerrar este relato, quiero dejar un pensamiento final. Cuando recibí aquella llamada hace 3 años, con mi hijo llamándome vieja inútil, jamás imaginé que ese momento de humillación se convertiría en el catalizador de un cambio tan profundo, no solo en mi vida, sino en la de tantos otros. Las palabras que intentaron disminuirme se convirtieron en el impulso para que encontrara mi verdadera fuerza. Esto me enseñó que nuestros mayores dolores pueden transformarse en nuestras mayores fuentes de poder cuando decidimos convertirlos en algo más grande que nosotros mismos. Si estás pasando por una situación difícil ahora, sabe que tu historia no termina en este capítulo doloroso. Tienes el poder de reescribirla, de encontrar significado incluso en las experiencias más traumáticas. Gracias por dedicar tu tiempo a escuchar mi historia. Espero de corazón que haya plantado una semilla de esperanza, de valentía, de posibilidad. Que sepas que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, para decir basta, para comenzar de nuevo. Y recuerda, suscríbete al canal, dale like, comparte con quienes necesitan escuchar estas palabras, comenta tu propia experiencia y, si es posible, apoya nuestro trabajo a través de Valeu Demais. Juntos podemos construir un mundo donde los ancianos sean tratados con el respeto y la dignidad que merecen. Hasta el próximo relato con cariño, Ivonne Pacheco.